Vivimos una época complicada, ¿no? Estamos en unos tiempos que son inusuales para todos y algunas cosas diferentes a las que habitualmente hacíamos, pues tendremos que también aprender a hacer, ¿no? Se concentra en la temática de cómo abordamos o cómo podemos abordar algunos de los trabajos que ya se vienen haciendo, pues en una época que va a ser diferente, ¿no? Hay muchas cosas que volverán a ser iguales, pero algunas que serán distintas a como vivíamos antes, ¿no? Lo que hemos vivido y estamos viviendo todavía, desgraciadamente, por efecto de este nuevo coronavirus, también nos permite adelantarnos a algunos de los probables cambios y de las aportaciones que desde la psicología se pueden hacer en el ámbito de la salud pública para poder, dijéramos, bueno, pues aportar algunas ideas, algunas soluciones y en la medida de lo posible, pues intentar que mejore la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Al final. Un cambio importante es el tema de toda la aparición de la tecnología, ¿no? Esto es algo que ya estaba en cartera, no hemos descubierto nada nuevo que no tuviéramos antes, pero sí que la rapidez con la que se ha incorporado a la dinámica de funcionamiento ha sido muy elevada. Esto hace que aparezcan nuevos problemas con el uso de las tecnologías y al mismo tiempo que aparezcan oportunidades, ¿no? Problemas, por ejemplo, pues la teleconsulta, aunque no disponemos de datos concretos, pero sí que parece que ha incrementado pues la sobreutilización de tratamientos, es decir, la prescripción farmacológica, ¿no? Esto viene motivado también porque las condiciones de realizar la actividad asistencial han sido distintas a las anteriores, a las que estábamos acostumbrados. Pero a su vez, todos estos programas tienen la oportunidad de avanzar en lo que llamamos atención centrada en la persona e en incrementar las posibilidades de todos nosotros, en definitiva, de hacernos más responsables de nuestro propio cuidado de salud. Yo no sé si la palabra fallar es aproximada o no, ¿no? Es decir, vamos a ver, lo que hemos vivido claramente ha sido una bofetada tremenda, ¿no? Lo que hemos vivido era totalmente inesperado y aunque hemos tenido episodios anteriores, porque la respuesta, dijéramos, hablando específicamente en el terreno de las instituciones sanitarias, la respuesta de los profesionales no han sido extremadamente diferentes desde el punto de vista cualitativo de las respuestas que ya se habían observado en el anterior coronavirus, en el que se denominó 1 para entendernos, o que se han visto con el ébola o que se vivieron con el MERS, ¿no? Realmente en época de pandemia las situaciones han sido similares. El miedo a contagiar a los familiares al volver a casa, la incertidumbre asociada a la sobrecarga, etcétera, todas estas cuestiones ya se habían identificado en estudios previos. Lo que pasa es que nunca como ahora lo hemos vivido con tanta intensidad y en todo el mundo prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Y las respuestas han sido las mismas. Sí que es verdad que en momentos diferentes, temporales, que estaban asociados a la incidencia y por lo tanto a una mayor presión asistencial. ¿Qué es lo que ha fallado? Bueno, mira, yo creo que ha fallado una cosa que creo que es relevante y que solamente nos acordamos cuando, ¿no? Este dicho de Santa Bárbara, cuando explota, ¿no? El bienestar en el trabajo y en el bienestar de los profesionales sanitarios es un prerequisito de la calidad y también para garantizar la seguridad de los pacientes. Cuando los profesionales tienen capacidad de tomar decisiones, cuando tienen la sensación de que se sienten respaldados en lo que hacen y cuando hay unas condiciones mínimas, pues no digo bienestar de que haya sofás cómodos en las plantas de los hospitales para que los profesionales descansen, pero sí que se cuidan los aspectos que tienen que ver con la salud y la moral laboral. Cuando estas cosas suceden, los resultados son mejores. Bueno, quizá, por utilizar el término fallo, lo que ha sucedido es que a esos aspectos no se le ha prestado durante años pues una atención y cuando han hecho falta pues el agujero era mayor, ¿no? Quizá eso sí que es una de las lecciones aprendidas que no debería de caer en saco roto y que deberíamos avanzar en esa dirección. Esto no es un tema de recursos, esto ha sido un tema de seguridad y de que se han reorganizado las prestaciones para atender una urgencia. Es decir,
en los centros lo que se ha vivido es que especialidades que nada tienen que ver con las patologías que sufren principalmente los pacientes COVID han dejado su actividad para atender a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las UCIs, que se ha incrementado de una manera muy notoria pues el número de camas, profesionales que no están acostumbrados o que no forman parte del elenco de profesionales habituales, y estamos hablando tanto de fisios, de enfermería, de médicos y de otro personal, lo que ha sucedido es que se han reorientado. Claro, si yo dedico mis horas a una actividad, dejo de estar en otra. En el caso segundo, que también ha sucedido, es que se han cerrado, ha habido equipos de contención porque las medidas de evitar el contagio, hay que tener en cuenta que España en la primera ola llegamos casi al 26% de pacientes COVID profesionales, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el volumen de profesionales que resultó infectado era muy elevado. Entonces se generaron medidas para paliar en la medida de lo posible ese efecto, mientras que había una urgencia que había que atender a pacientes en un entorno de mucha mayor incertidumbre del que actualmente tenemos. Entonces, todas estas cosas no van tanto ligadas, creo yo, a si había más o menos presupuesto para eso en un momento determinado, sino en las decisiones organizativas que se han tenido que adoptar, ¿no? Y que probablemente no había otras. En salud mental es lo mismo. Por lo tanto, vamos a tener que idear alternativas, porque ahora hay que tratar a los pacientes con secuelas graves permanentes de COVID y que tienen además una serie de necesidades afectivas y emocionales que requieren atención. Vamos a tener que tratar a los nuevos pacientes que debutan y que van a aparecer por condición epidemiológica que sabemos, ¿de acuerdo? A los que se han quedado, dijéramos, en espera para ver qué pasa conmigo, y todo esto lo vamos a tener que hacer con los mismos recursos. Si lo que vamos a hacer es lo mismo de antes, evidentemente esto no cabe en la ecuación, ¿no? Ninguno tenemos soluciones maravillosas o soluciones perfectas, probablemente ninguna de las soluciones sea buena y habrá que elegir la menos mala, pero este es el reto que vamos a tener que hacer. Y todo esto al mismo tiempo que recuperamos a los profesionales agotados por este periodo y con una sensación de burnout como nunca antes probablemente hemos tenido en el conjunto del sistema sanitario. Esta es un poco la situación, y lo que hay que ponerse es a remangarse e intentar hacer algo que pueda ayudar a salir adelante. Cuando comparamos los ratios con respecto a países de nuestro entorno o de profesionales o de recursos, sí que es verdad que salud mental viene a ser, por decirlo de alguna manera, pues un pariente pobre en la ecuación del sistema sanitario, ¿no? Hay muchas voces, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de otras, que sí que están poniendo de relieve el que nos enfrentamos también a otra pandemia, diferente evidentemente, pero también a una pandemia que requiere pensar soluciones alternativas. Ahí sí que es verdad que las nuevas tecnologías son también una oportunidad para afrontar este tipo de retos que tenemos que llevar adelante. Pero no cabe duda que cuando hablamos también de calidad asistencial hay unos requisitos básicos mínimos que son los que se pueden necesitar. Entonces, esto también es una decisión que compete fuera de lo que es el ámbito de los profesionales, pero la asignación de recursos sí que es necesario. Hay, yo creo que ya suficientes datos como para justificar el que ese número se pudiera incrementar. Si vemos el panorama a nivel nacional, probablemente pues hay huecos donde se puede pensar que esa actividad podría ser, por un lado, eficaz, y por otro lado, desde el punto de vista de los costes, coste efectiva, dijéramos, ¿no? Pero esto ya no solamente hay que ponerlo sobre la mesa, sino que también hay que ser capaz de poder llevar adelante experiencias que demuestren que efectivamente todo esto tiene un resultado beneficioso para la gente, para las personas. Y ahí es necesario reformular, redefinir y repensar cómo organizamos la atención a la cronicidad, qué perfiles profesionales nuevos son necesarios que se incorporen, y en esa definición yo creo, es como hemos empezado hablando, que la era COVID supone también una oportunidad para sentarse, pensar y hacer algo distinto, porque si no hacemos algo distinto vamos a tener más de lo mismo. Entonces algo habrá que hacer diferente, ¿no?
si lo vemos desde en evolución histórica, creo que la respuesta es afirmativa sin lugar a dudas, ¿no? Otra cosa es si la velocidad a la que vamos nos convence o nos gusta, pero yo creo que los cambios se han ido produciendo de forma muy clara.